Nutrición con Mikey Diet, episodio 109. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis vuestra plataforma, esa plataforma en la que voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio, en vuestros objetivos y en el que os resolveré todas las dudas y os ayudaré en todo lo que pueda para ello. Además, tenéis acceso a un montón de cursos que van a facilitar este proceso y vais a poder generar vuestros propios menús para tenerlos siempre accesibles. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya empezamos octubre. Y ojo, porque aunque sea martes y 1 de octubre, no quiere decir que tengáis que esperar aún más, porque nos encanta siempre esperar a los lunes o esperar a principio de mes para comenzar a hacer los cambios. Entonces no vale la excusa de que es martes, aunque sea 1 de octubre. Y vamos a ponernos manos a la obra para comenzar ese cambio que estamos buscando y para alcanzar esos objetivos. Y por supuesto, hoy vamos a hablar de un tema que me ha parecido interesante comentar, sobre todo teniendo en cuenta que el martes pasado hablábamos acerca de las múltiples y variadas mediciones que podemos realizar, que son tanto físicas como conductuales, a la hora de comprobar nuestro progreso. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de si hace falta medir el progreso. Hoy vamos a hablar acerca de si es importante o no medir este progreso. Porque sí es verdad que en muchas ocasiones a lo mejor comentamos ciertas cosas como el tema de posibles mediciones, pero nos preguntamos si nos merece la pena o no realizar de lo que se está hablando en esta ocasión, de medir el progreso. Porque sí es verdad que puede que no sea tan interesante o en cambio, puede que sea muy interesante el realizarlo, y por eso creo que es importante tocar este tema. Claro, realmente al final, el error que podemos cometer es pensar que como estamos mejorando nuestros hábitos, no importa lo demás, porque estaremos mejorando seguramente. Pero claro, hay que tener mucho cuidado con este pensamiento, ya que puede hacer que realmente no estemos mejorando. A ver, no siempre importa el aspecto físico y no siempre los números son los que marcan si realmente algo está cambiando. Pero es que esto ya lo vimos la semana pasada, ya lo escuchamos la semana pasada. De hecho, si no lo habéis escuchado, os invito a que vayáis a escucharlo, porque sí es verdad que no siempre es importante esos aspectos físicos, no siempre son importantes esas medidas físicas, sino que hay otras medidas conductuales o medidas físicas que no conocíamos que pueden ser muy importantes y marcar realmente la diferencia. Para que no os perdáis, del que estoy hablando es del capítulo 104, que se titulaba ¿Nos sirve únicamente medir el peso? Y bueno, pues lo dicho, realmente existen muchísimos tipos de medidas. No todo es medir el peso, no todo es medir circunferencias, no todo es medir el porcentaje graso. Realmente al final, cuando nos estamos refiriendo a todo esto de que hay que tomar medidas o qué tal, pueden ser muchísimas más cosas. Podemos estar midiendo, yo qué sé, parámetros relacionados con la salud. Podemos estar mirando la mejora que tienen nuestros análisis. Podemos estar midiendo pues las mejoras en los hábitos que estamos haciendo. Al final, no hay límite, hay muchas cosas que podemos estar midiendo para saber si nos estamos acercando o no a nuestro objetivo. Porque claro, pensando, si antes no tomaba verdura y ahora la tomo 3 veces por semana, ya he mejorado. Y si antes tomaba todos los días algún bollo y ahora solo lo hago los fines de semana, también he mejorado.
Por eso es muy importante tener esto en cuenta, el hecho de que no es medir el peso, el hecho de que no es medir otro parámetro físico, sino que existen muchas cosas que podemos medir que pueden ser igual de importantes y que depende de nosotros mismos, de nuestro contexto, de lo que nos rodea, puede ser la que necesitemos. Pero claro, al final la pregunta que nos podemos hacer es si realmente es importante que midamos algo. Porque podríamos decir que sí, que no es 100% necesario. Es verdad que puedes mejorar muchísimo sin la necesidad de estar midiendo algún parámetro. Pero ¿qué pasa? Que se hace bastante más difícil. ¿Y por qué? Pues es por muchos aspectos, pero yo diría que los tres principales son la motivación, el hecho de salir de estancamientos y el análisis. Vamos a tocar cada uno de estos temas para entender bien por qué realmente se puede hacer más difícil. Porque realmente con el tema de la motivación, cuando nosotros perdemos esa motivación y no tenemos ya unos hábitos instaurados, ese modo automático lo que hace es provocar que no tomemos decisiones completamente saludables. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que al final, si no estamos analizando ningún posible cambio, entonces es muy probable que perdamos esa motivación inicial, esa motivación que te llevó a hacer ese primer cambio. Porque sí, cuando empezamos, todos estamos motivadísimos. Tú estás motivadísima o motivadísimo en ese momento y dices, voy a darlo todo. ¿Qué pasa? Poco a poco esa motivación se va perdiendo. Hay momentos que tenemos más motivación, momentos que tenemos menos, momentos que empezamos a perderla y hay algo que nos recupera ahí un poquito. Entonces, cuando no analizamos ninguno de estos cambios, es muy probable que ese momento en el que hay ese bajón de motivación caigamos y no seamos capaces de recuperarnos, sobre todo en ese momento. Entonces, esta es una de las razones por las que sí considero importante medir algo. Porque si es verdad que hay gente que le puede motivar algún parámetro físico. A ver, no tiene por qué ser el peso. Y eso tenéis que quitarlo de la cabeza. Es decir, cuando hablamos de medir progresos, tenéis que olvidaros del peso. El peso es algo muy variable, el peso es algo muy voluble, que realmente no es lo principal ni lo que tendríamos que tener siempre como objetivo final. Por eso es importante quitárselo de la cabeza. Pero bueno, si es verdad que hay otros parámetros físicos que puede que te animen. Puede ser que el hecho de ver que estás haciendo además un entrenamiento duro, que estás consiguiendo pues más brazo, más pierna, te anime. O puede ser que el porcentaje graso, el hecho de ver que cada vez tienes menos grasa, el verte mejor al espejo, haga que te vayas motivando. Pero también existe ese otro grupo de personas que el simple hecho de ver que algo está mejorando, ya sea que están comiendo más verdura, ya sea que se están alimentando mejor, cualquier cosa puede hacer que realmente sigáis con esa motivación. Y eso al final sí es verdad que os puede ayudar enormemente, porque la motivación, aunque como ya he dicho muchas veces hay que intentar también ser previsores porque no siempre va a existir esa motivación, pero por supuesto cuanto más mantengamos la motivación arriba, más fácil va a ser todo ese cambio. Sin embargo, claro, poneros en el caso contrario, ¿no? No estáis midiendo nada, ¿vale? Al principio es verdad, puede que todo vaya bien, no hay ningún problema, tenemos una gran motivación para mejorar nuestra salud y entonces empezamos sin medir nada y vamos consiguiendo hacer cambios. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues van pasando los días, van pasando las semanas, tu vida puede que se complique, puede que te hayan echado del trabajo, que tengas un cambio muy importante en tu vida, puedes que hayas tenido algún tipo de tragedia familiar que haga que estés en una peor situación en ese momento. Es decir, al final no sabemos qué va a pasar, al final no sabemos si va a ser más fácil, más difícil, mañana, pasado. Entonces todo eso hace que se vaya complicando tu día a día. Todo eso hace que los cambios vayan más cuesta arriba. Entonces, claro, si no tienes algo que mirar, algo que te vaya a motivar en ese momento, como puede ser todas esas mediciones que has hecho de distintos parámetros, entonces puede ser que se te complique muchísimo más mantener esta motivación alta. Y si a esto le sumas que no has conseguido prever ciertos aspectos, que es algo lógico, no podemos prever todo, entonces puede que no estés consiguiendo los objetivos.
y por una tontería, por el simple hecho de no haber intentado tener algo extra, algo que te saque de ese momento. Por eso creo que el tema motivación hay que darle mucha importancia también. Pero claro, no solo es la motivación, también el hecho de salir de estancamientos. Cuando nos estancamos, es cierto que podemos tomar algún tipo de medición, pero realmente para esto ya lo solucionamos dándonos cuenta de todas las cosas que podíamos medir, ¿no? Es decir, que en ocasiones puede ser que no estemos tomando suficientes medidas o que no estemos tomando las medidas que son correctas para nosotras y nosotros, y en ese momento puede ser importante el darnos cuenta, como ya hablamos en el podcast que os he comentado, de todas esas cosas que podríamos haber medido. Pero vale, ¿qué pasa cuando no mides nada? Pero en el fondo sabes que algo está pasando, porque no avanzas, o te entran ganas de dejarlo todo. Realmente en ese momento, si no tienes esas mediciones que te permiten conocer realmente cómo vas mejorando, puede que se complique continuar. El hecho de no saber qué has mejorado, solo intuirlo, puede hacer que te estanques y no hagas los cambios que sí podrías hacer del otro modo. Sin embargo, si miras atrás y ves todos los cambios que has hecho, todas las mejoras que has conseguido, salir de ese estancamiento es mucho más sencillo. Y de hecho está un poco enlazado esto con el tema del análisis. Si no sabemos qué está pasando, va a ser muy complicado tener una estrategia. Si no sabes qué está pasando, ¿cómo vas a saber qué tienes que priorizar? ¿O qué te toca cambiar? ¿O qué hemos cambiado realmente? Cuando tenemos claro qué estamos haciendo, cuando tenemos claro en qué hemos mejorado, cuando tenemos claro dónde estamos y dónde queremos llegar, entonces es mucho más fácil poder analizar lo que hacemos para cambiarlo a mejor. Y si no vemos esas mejoras, no estamos analizando. Y si no estamos analizando, no estamos planteando una estrategia. Y eso quiere decir que vamos a lo loco. ¿Y qué pasa? ¿Realmente puede funcionar ir a lo loco? Claro, claro que puede funcionar ir a lo loco, pero es muy probable que un porcentaje muy alto de las personas, al ir a lo loco, digamos, no tengan su mejor opción y no les ayude a seguir adelante, se les haga más duro, pero ya no por el tema de la motivación, sino porque puede que estés dando palos de ciego sin dar prioridad a lo que de verdad importa. Pero claro, aquí es donde me podéis decir, pero yo sé si voy mejorando sin necesidad de llevar ese seguimiento. Porque estoy convencido que más de una y más de uno habéis pensado esto, que realmente, aunque no lo apuntéis, aunque no lo miréis concretamente, sí que sabéis en qué habéis mejorado. Y puede ser, de hecho es probable, pero intuirlo no quiere decir tenerlo claro. Que tú sepas que antes pesabas 80 kilos y ahora pesas 75, o que antes tenías un porcentaje graso de 30 y ahora de 25, o que antes comías magdalenas a diario y ahora solo los viernes, está muy bien. Sabes que has mejorado, sabes que algo estás haciendo bien. Pero el problema es, si yo te pregunto, ¿que hace cuánto no bajas de peso de porcentaje graso? ¿O hace cuánto que no tomas a diario esas magdalenas? Si no has estado haciendo un seguimiento, si simplemente de vez en cuando tomas esas medidas, te será muy complicado responderme a esas preguntas. ¿Y realmente es importante que seas capaz de responderme a esas preguntas? Pues, efectivamente, mucho más de lo que piensas. Porque puede ser que tengamos que esperar otras 2 semanas haciendo medidas para saber si realmente te has estancado físicamente. O puede que no sepas exactamente si deberías empezar a intentar hacer otro cambio, ya que no tienes muy claro si ese cambio es muy reciente o ya llevas un tiempo y no te cuesta hacerlo. Que a ver, no quiere decir que tengas que llevarlo escrito para saberlo, pero sí hacer al menos un seguimiento semana a semana, siendo conscientes de esos cambios para que, aunque no puedas decir esas fechas exactas, sí que puedas responderme bastante bien a esas preguntas. Entonces, ¿realmente es necesario apuntar estos cambios? No, no es necesario, pero sí es verdad que puede ser importante, puede ser interesante, porque al tenerlos escritos, cuando nosotros tenemos escrito en algún sitio todas esas cosas, con fechas, te puede ayudar.
¿Y cómo te puede ayudar? Te ayuda a motivarte. Estás en un momento de bajón, miras eso que tienes apuntado con las fechas, sabes lo que has mejorado y dices, oye, pues voy muy bien, pues realmente he conseguido mejoras. Además, también no solo esto, también te puede ayudar a hacer un análisis correcto, ya que como tienes las fechas, las mejoras, entonces sabes cómo y cuándo tienes que hacer las cosas. Es mucho más fácil analizar ese siguiente paso que tienes que dar, ya sea con ayuda o sin ayuda, pero lo tienes ahí a mano, lo tienes a mano para utilizarlo. Y además, no solo eso, en un futuro, cuando ya hayas conseguido tu objetivo, tendrás todo eso apuntado para recordarte por qué estás allí, para recordarte lo que te costó. Pero que aun costándote, y mucho, lo conseguiste. Y eso hará que no vuelvas a caer en lo que hacías antes, ya que siempre tendrás ese pequeño recordatorio de lo que has conseguido y lo tendrás para poder verlo, lo tendrás por escrito. Cuando plasmamos las cosas, somos más conscientes de ellas. Por ello, al final, lo importante es que tengamos en cuenta los cambios que vamos consiguiendo. Me da igual que midas parámetros físicos, parámetros bioquímicos, parámetros conductuales. Lo que quiero es que tengas claro que estás mejorando y qué estás mejorando. Al final, por supuesto, tenerlo apuntado puede ser una gran herramienta por todo lo que os he comentado, pero es verdad que no es necesario. Lo que sí es necesario es que tengas claro que algo está pasando, que está existiendo un cambio, cómo es ese cambio, y que tengas el conocimiento suficiente sobre ti mismo y sobre ti misma para poder continuar adelante con ese cambio. Y bueno, realmente hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya servido para resolver esta pequeña duda, para complementar lo que ya hablamos la semana pasada y, por supuesto, para acabar, os agradezco que podáis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios si me gusta en ebooks y que me sigáis en mi canal de YouTube si estáis escuchándome por allí. Y por supuesto, ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!